Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar esta obra, una obra reciente de hace un par de años y que, como la mayoría de las que tratamos aquí, pasó bastante desapercibida en su momento. A pesar de que está hecha por dos autores muy conocidos, por dos pesos pesados de la industria americana. Lo que le lastró sobre todo fueron las críticas bastante tibias o directamente negativas que tuvo. Y es decir que después de haberme leído no las considero del todo justas. El problema no es la calidad de esta obra, sino la premisa con la que se vendió, que dicha premisa no deja satisfecho a los lectores una vez terminada, pero bueno, de eso hablaremos después. Primero nos metemos en el contexto. El Heraldo, en inglés Strange Fruit, las traducciones de Panini son ya de Expediente X. Es una obra de Mark White que no hace falta presentarlo, autor que ha trabajado para todas las grandes compañías americanas y con algunos de los personajes más importantes de la industria, desde la Liga de la Justicia hasta Vengadores, grandes etapas en Flash y en Capitán América, y fue el guionista de Kingdom Come. Y luego J.G. Jones, que si bien no tiene un currículum tan amplio, ha trabajado con Mark Millar en Wanted, ha hecho Vengadores, Spider-Man Superior, Wonder Woman, Hikitea, en fin, que no es un don nadie. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí Millar nos plantea una obra, una historia contada a principios del siglo XX, en el 1926, en una circunstancia real que se dio en ese momento, que fue unas lluvias torrenciales que hicieron que muchísimos ríos del sur de Estados Unidos, los estados suristas, se desbordaran y arrasaran ciudades, destruyeran pueblos, miles de personas murieron y medio millón de personas fueron refugiados, tuvieron que dejar sus hogares. Y aquí nos cuenta Wade un fresco social de un pequeño pueblo ribereño que se encuentra en peligro de desaparecer porque el río sigue creciendo y el muro que los protege de ese río está cediendo, así que necesitan reforzarlo. Aprovecha esta circunstancia histórica para presentarnos lo que era la realidad de estos pequeños pueblos a principios del siglo XX, donde la esclavitud había sido formalmente abolida, pero se había sustituido por una servidumbre. Los ciudadanos de color, los negros, no tenían apenas derechos, para ellos eran los peores trabajos, malísimamente pagados, y eran una subclase, una segunda o tercera clase social por detrás de los blancos, que no permitían que entraran en sus cafés, en sus restaurantes, en sus bibliotecas. Esta es la situación de tensión racial de este pueblo, que se une a la de la tensión por el posible, no más que posible, desbordamiento del río. Y aprovecha White para presentarnos una serie de personajes, a un político que, si bien no es corrupto totalmente, hará lo que sea necesario para conservar su trabajo, a un jefe de policía que es don nadie, porque la ley aquí es el Ku Klux Klan, esos payasos con sábana disfrazados de fantasmas que en esta época tenían mucho poder, eran un contrapoder paralelo, muchas veces por encima de las fuerzas de la ley, y que era por todos conocidos y aceptados, no era algo que sorprendiera a nadie. Tenemos a una viuda rica que tiene una plantación que, si el pueblo llega a negarse, sufrirá la mayor de las pérdidas, y un negro, un trabajador, un alborotador, que ya no quiere trabajar más, que le da igual que el pueblo se hunda porque está harto de ser un ciudadano de segunda y que lo traten como un perro. En ese globo que está a punto de pincharse por el desbordamiento del río, en este momento algo exógeno externo ocurre. Una especie de meteorito cae y, en medio de las labores de refuerzo del muro, pero ese meteorito no es tal, sino es, a semejanza de Superman, una nave espacial, pero dentro no viene un niño blanco, rubio, con ojos azules, al contrario. Dentro de esa nave
hay un negro enorme, ya desarrollado y con poderes y habilidades superiores a los de los humanos. No vuela, pero tiene super fuerza, es invulnerable. Este elemento pone en marcha una serie de acontecimientos que son los que nos cuentan en esta historia. Y eso es lo que ha hecho que no tenga tan buena reputación o que tenga incluso malas críticas, porque se vendió como una especie de ¿y si Superman cayera en mitad de los estados sudistas americanos a principios de siglo, esos estados racistas, y si Superman fuera negro? Entonces lo que el lector espera es una obra de acción, aventuras, peleas contra el Ku Klux Klan, y no se da, no. Lo que White aquí nos da es, como digo, un fresco histórico del momento en la situación de los ciudadanos de color, de cómo era aceptado por el resto de ciudadanos blancos que sin ser malas personas lo veían como la normalidad, el statu quo. Esos políticos que se preocupan solo por conservar su puesto, esas gentes de a pie que ven como su pueblo está en peligro y que sus negros no ayudan, esos negros que están hartos de ser semi-esclavos y que desean que o bien se reviente el río y se lo lleve todo por delante o directamente le da igual. Entonces, en estas circunstancias, aunque el centro de la narración es el visitante extranjero, este heraldo del título, sus acciones son relativamente poco importantes. Lo que ocurre a su alrededor, lo que pone en marcha, cómo la gente reacciona ante su presencia, eso es lo que White quiere contarnos, y por eso mucha gente se sintió decepcionada al leer esto, pero de ninguna manera está mal escrito o es poco interesante, simplemente no era lo que esperaban. La obra transcurre bien, es decir, los personajes, la evolución de los personajes está bien hecha, lo que nos cuenta tiene sentido y quizá pueda echársele en cara un final un poco anticlimático. Uno hubiera esperado un final más contundente, pero en cualquier caso es una buena historia y realmente Wade cuenta lo que quiere contar, cómo era la situación de un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos en principios del siglo XX, cuando, aunque ya se había acabado la guerra civil y los esclavos habían sido liberados, la situación era prácticamente la misma. Pero el punto fuerte de esta historia es sin duda el dibujo. J.G. Jones pasa aquí de ser el chico que prometía en Wanted de Miller y se convierte aquí en un autor con mayúsculas por derecho propio. La capacidad que tiene para el pincel es una obra pintada, es asombrosa. Todas las obras de este tipo adolecen de cierto estatismo, de cierta falta de movimiento, pero aquí hay muchísimo menos que en otras obras como por ejemplo de Ross, y le gana por la manga en las expresiones de la cara. Esas expresiones que reflejan sorpresa, ira, miedo, aquí están perfectamente reflejadas y ayudan mucho a la narrativa. Otra cosa que me ha gustado mucho es el uso del color. Estos colores pastel que recuerdan inconscientemente a los de Norman Rockwell. Norman Rockwell es el ilustrador que creó en el subconsciente colectivo la idea de la América perfecta, la América soñada, con sus ilustraciones para calendarios o para libros, con esas familias que se reunían alrededor de la mesa los domingos, esas parejas que iban arregladas a la misa, esos niños con bicicleta o pescando, esa América idealizada que usaba este tono de color. Aquí hace un contraste muy bueno porque vemos a esos caballeros elegantes con sombrero de las ilustraciones de Rockwell, los vemos aquí como miembros del clan, a esas señoras bien vestidas, vemos que aquí no lo son tanto, a esos niños los vemos aquí, pero no son los blancos que pasan el día pescando y haciendo travesuras, son niños negros que tienen que trabajar para comer. Y bueno, una maravilla de dibujo, una maravilla de color, buena narrativa, poco estático para ser un cómic pintado, y en conjunto merece la pena leerse y tenerse este cómic aunque solo sea por el dibujo, y mira que yo soy sobre todo de guión.
Nada más, no es una obra perfecta, ni mucho menos, no es imprescindible, pero a mí me ha gustado mucho y recomiendo que por lo menos se lea. Un saludo y hasta la próxima.